varias cosas que decir antes que comencemos nuestra jornada científica, que va a ser la última de este segundo ciclo de los seminarios de la facultad. Y la primera, por supuesto, para mí me nace muy del corazón, es desearle a todos feliz Navidad. Hacemos tanta cosa y tenemos tanta cosa que se nos pasa. Feliz Navidad. Yo creo que la próxima semana tenemos que alegrar los corazones, ya estamos en el cuarto domingo de Adviento casi, así que alegría, vamos a tener el gran regalo de Jesús con nosotros. Oiga, tengo varios avisos. Primero, el decano me dio explícitamente que mandara sus saludos, pero él está en consejo universitario y no puede estar. Pati Díaz, que hizo unos cheques fantásticos para todos los que han participado en la segunda sesión, tampoco pudo venir porque estaba con algunos problemitas, pero sí quiero traerle los recuerdos y especialmente los saludos de ella. Y quiero especialísimamente agradecer a toda la unidad de virtualización que ha hecho posible, junto con los esfuerzos de la Pati. Unos hacen el mastique y los otros se preocupan de la parte intelectual, de la convocatoria y de que todo funcione y de que estemos bien, ¿sí?, para que funcionen estos seminarios. Sí, nos pusimos de acuerdo con el decano que íbamos a terminar el segundo ciclo con esta sesión de ahora, porque ya enero se nos iba a hacer muy complicado entre todas terminar así que ahora y partimos en marzo con algunos temas que se nos quedaron pendientes. Entonces tengo aquí algunos diplomas de honor especialísimos, algunos de los que han presentado los seminarios, así que la doctora Marcia Casanga, primera, celebrar y felicitar, te agradecemos tu participación y te damos las gracias colectivas, ¿sí? Carolina Aliaga, que viene después, la llamó alguien de la CNA que tuvo que reemplazar a alguien por alguna cosa, mundo académico, llegará después. Carmen Pizarro, no ha llegado todavía, podría llegar después. Carol Yoglar, que nos abrió el mundo a conocer las didácticas científicas y las preguntas. Estuvo muy entretenido y muy distinto, ¿sí? Muy bien, y tengo el último, pero que se lo quiero dar después al doctor Rodrigo Díaz cuando aprendamos de amiloide, así que va a quedar pendiente para que cerremos, no te lo puedo dar antes porque tenemos que ver. Oiga, tenemos el privilegio de tener a Rodrigo Díaz con nosotros. Yo me imagino que en el planeta deben haber muchos Rodrigo Díaz, así que yo voy a hablar del doctor Rodrigo Díaz Espinosa para que te defina completamente. Sí. Oiga, yo crecí en el colegio con el gran héroe Rodrigo Díaz de Vivar, mío así campeador, que lo encontraba fantástico. Sí. Tengo una promesa personal porque Vicente Huidobro escribió de mío Cid Campeador, una cosa que lo encuentro fantástica, y antes de morir quiero estar en la Catedral de Burgos y en la plaza frente a la catedral, leer parte del mío Cid como lo escribió Vicente Huidobro, que encuentro que es fantástico. Pero en la universidad hay otro Rodrigo Díaz, un turbista. Dicen que es de los mejores músicos para tocar la turba. Sí. La tiorba, sí. ¿Qué es la tiorba? Tuve que entrar a internet y verla, y es aparentemente un laúd que es más grande y que aparentemente está modificado y es como un guitarrón grande. Y entonces este otro Rodrigo Díaz es parte de Sintagma Música o es parte de los madrigalistas USACH, que es interesante. Y ya me contó Rodrigo que en su propia mesa de votaciones, que donde le tocó ser vocal, llegó otro Rodrigo Díaz. Había dos Rodrigo Díaz en la mesa, así que ya la coincidencia. ¿Cuántos Rodrigo Díaz habrán en el planeta? No sé, pero en fin, ahora nos toca con Rodrigo Díaz Espinosa. Oiga, de Rodrigo Díaz Espinosa les voy a contar varias cosas que a mi gusto son muy interesantes, porque él viene de esta línea legendaria de ingeniero en biomoléculas o en biotecnología,
que ha dejado una huella fantástica, y me tocó en la mañana tomar examen con Francisco Cubillo, y me dijo que él calcula que tú eres de la tercera o cuarta generación, sí. Porque él me dijo que él era de la sexta, él quería hacerme el menor, pero sí. Entonces tenemos a Hertz de la primera, probablemente hay otros bien connotados, anteriores a ti, pero que han dado mucho que hablar, porque son gente muy bien formada y además muy entretenida y tienen mucho que aportar a las investigaciones científicas. Entonces vienes de esa línea y además, por tu currículum, tú vienes de la descendencia directa de Hermann Niemeyer y Fernández por su madre, ¿sí? Hermann Niemeyer, Titureta, Octavio Monasterio y después sigue Rodrigo Díaz y Espinosa. Así que vienes de esa descendencia donde las proteínas había que sabérselas. Yo me acuerdo de unas discusiones, yo espero que tú no seas tan intransigente, pero estábamos en seminarios con el profesor Niemeyer y hablábamos del ATP. Y dice, ¿qué es el ATP? Yo no conozco eso. Pero profesor, el ATP. ATF, estamos en Chile y hablamos español. Era muy intransigente, por favor. Pero así era, así que yo me imagino que en tus clases de bioquímica hará especial énfasis en toda la sistemática y en toda la preocupación por la ciencia, pero también no tan intransigente para poder ponernos al día con todas las... Oiga, terminó ingeniería en biotecnología en la Universidad de Chile y rápidamente partió a la Universidad de Texas, que me estaba comentando, en la parte que está en Houston, cerquita de Galveston, y hizo un doctorado en Molecular Biophysics. Ahí nos va a explicar todas las cosas complicadas, ¿verdad? Y después de eso, entonces, volvió a Chile y se quedó con Monasterio, donde viene y enraiza completamente con la línea de Hermann Niemeyer. Leyendo el currículum de Rodrigo, hay dos cosas que son fantásticas. Además de que tiene muchos intereses científicos, entre otros, la génesis de la vida y cómo era la vida en tiempos prebióticos, antes de que existiera la vida, con la síntesis de las moléculas, aquí y acá. Tema que me une también, porque yo le tengo también especial cariño. Pero Rodrigo se ganó un grant, o se ganó una beca que le permitió con Merck hacer difusión de la ciencia, y entonces también unido a sus intereses científicos, Rodrigo tiene un interés por la difusión de la ciencia y ya ha hecho en ese sentido incursiones con historia de la ciencia chilena como divulgador científico. Y tienes harto que contar de todo tu linaje científico ahí. Oye, solo contar Niemeyer ahí, sí. y con el Titureta, hay harto que contar. Grandes. Así que el título que nos va a contar hoy día Rodrigo es muy interesante, los amiloides 2.0. Oye, preparándome para... Yo recordaba las amiloidosis que yo aprendí en patología hace 60 años atrás, cuando había amiloide por todas partes, no sé si era bueno o malo, y recordé además que amiloide viene de almidón, que parece que los microscopistas lo encontraron que era una cosa blanca, medio fluffy, y le pusieron al amiloide almidón. Pero ahora nos va a contar los amiloides 2.0, mucho más que patología, ¿sí? Así que bienvenido, Rodrigo, y gracias. Tú ya estás listo, ya. Gracias porque nos va a cerrar este ciclo y vamos a aprender contigo biofísica molecular. Ahí está funcionando. Gracias, profesor, por la introducción. Ya. La idea de esta charla, como decía el profe, es hablar un poquito de amiloides. Vamos a partir con amiloides, vamos a hablar de patología, ¿ya? Pero después vamos a pasar a lo que no se relaciona con patología, que son investigaciones que estamos haciendo actualmente en el laboratorio. Porque nos vamos a dar cuenta que los amiloides, como dice el título, es mucho más que patología, y la asociación con la patología es más bien histórica, ¿ya? Hoy en día sabemos que los amiloides pertenecen al universo de las proteínas, ¿ya? Y vamos a partir de hecho con esa diapositiva. Este es el diagrama que a veces yo le muestro a los estudiantes en las clases de bioquímica, o alguna variante de esta en español quizás, donde se muestra, esto está publicado, un review reciente en un muy buen journal, donde se muestra cómo nosotros hoy en día vemos a las proteínas, ¿ya? Estos son equilibrios químicos, ustedes todos saben de esto. Aquí la proteína sale del ribosoma,
está en un estado desplegado. Esto generalmente no es un paso, la proteína se va plegando a medida que sale el ribosoma y después, ¿cierto?, pasa por un intermediario de plegamiento y llega al estado plegado donde tiene función y eventualmente esta proteína podría interactuar con otras proteínas para formar fibras funcionales, por ejemplo, como la actina, todas las proteínas del citoesqueleto, etc. Esto está en verde acá porque es lo que nosotros conocíamos hace 40, 50 años, y desde que se empezaron a estudiar los amiloides aparece esta nueva versión 2.0, donde tenemos que las proteínas ahora pueden participar de interacciones intermoleculares, o sea, entre moléculas, para formar agregados, ¿ya? Por ejemplo, si los agregados vienen del estado desplegado, se va a formar un agregado amorfo, porque obviamente el estado desplegado de las proteínas no tiene estructura. Y también podemos tener algunos agregados que son a partir del estado nativo, pero lo que nos interesa hoy en día para la charla y que son los más interesantes son los agregados que se forman a partir de estados intermediarios, ¿ya? Y que generan estas fibras, que es como esta que tengo yo acá en la diapositiva, que corresponde al beta-amiloide de Alzheimer, purificado de pacientes que tienen Alzheimer. Entonces es importante destacar, para partir la charla, que este agregado es tremendamente interesante. No es como este, por ejemplo, que no tiene forma. Este a veces se forma cuando uno purifica proteína y se nos agrega la proteína, aparecen esos agregados, pero este es el que está asociado a patología y hoy en día también a muchas otras cosas interesantes que las vamos a ver acá en la charla, ¿ya? Entonces, este es el agregado de interacciones intermoleculares. Esto es lo que nosotros sabemos de proteína hasta el día de hoy, ¿ya? No conocemos más flechas. Anfinsen, que fue un bioquímico que se ganó el premio Nobel por demostrar que las proteínas se pliegan en ausencia de las células. El paradigma del plegamiento de Anfinsen es este que está acá y duró por muchos años hasta que apareció esta nueva versión de las proteínas, ¿ya? Como decía el profe García Huidobro, ¿cierto? Nosotros sabemos que el almidón viene de la palabra amylum, que significa almidón en latín, y justamente el almidón es una sustancia blanquecina, y esta sustancia se encontraba presente, ¿cierto?, en pacientes que tenían enfermedades. Estamos hablando esto partió mucho antes, del año 1600, 1700, cuando se hacía medicina como una forma casi de entretenimiento, ¿cierto?, para saber cómo funcionaban las enfermedades, y después que la gente moría, ¿cierto?, fallecía, se hacían análisis de los tejidos y se encontraban estas sustancias que se parecían al almidón, por lo tanto se acuña el término amiloide a partir de estas observaciones. Después, si nos pasamos ahora al siglo XX, se sabe hoy en día que los amiloides son en realidad proteínas, ya no son almidón. Y aquí les muestro una revisión que se hizo ya en 2018, probablemente ya está obsoleta, donde se describen más de 60 enfermedades asociadas a amiloides. Y como pueden ver, cada una de estas enfermedades tiene asociada una proteína, ¿ya? Entonces eso es súper importante. Son enfermedades de las proteínas, ¿ya? Pero son enfermedades de las proteínas porque las proteínas están agregadas y forman una estructura, ¿cierto?, que es el amiloide, que generalmente es tóxica. Y podemos ver acá algunas muy importantes, por ejemplo, obviamente no vamos a hablar de todas, principalmente las que ustedes ya conocen, por ejemplo, como Alzheimer, Parkinson, la enfermedad de las vacas locas, que está causada por los priones, que es el único científicamente aceptado por la comunidad, la única enfermedad que es transmisible a través de proteínas, ¿ya? Ese fue un premio Nobel que cerca, creo que fue el año 2000, a Stanley Brusiner, que demostró, ¿cierto?, que puede haber un mecanismo, ¿cierto?, de transmisión a través de proteínas. Es el único que se ha demostrado. Hay gente que piensa que otras enfermedades también pueden ser infecciosas. Entonces aquí tenemos el beta-amiloide, un péptido de 42 residuos intrínsecamente desordenados que forma amiloides que producen Alzheimer. La alfa-sinucleína, vamos a hablar harto de esta también en la charla, intrínsecamente desordenada, produce Parkinson, y la proteína del prión, ya que además participa en otras enfermedades. Creutzfeldt-Jakob es la enfermedad de los priones en humanos. También hay otras variantes, ¿cierto? Y también hay algunas variantes en otras especies también. Importante destacar la proteína tau, ¿ya? La proteína tau es una proteína que todos tenemos en el cerebro, que tiene funciones que no son muy conocidas hasta el día de hoy, pero que participa en un montón de enfermedades, como se muestra acá, ¿ya? La proteína tau forma amiloides, y estos amiloides se asocian con distintas enfermedades, y les voy a contar un poquito más en las diapositivas posteriores. Ahora vamos a hacer un poquito de bioquímica estructural, un poquito de biofísica, ¿ya?
cuando ya se sabía que las proteínas, ¿cierto?, podían formar amiloide y que estaban asociadas a enfermedades, se estudió la estructura de estas proteínas y se observó que cuando irradiamos las proteínas con rayos X, la difracción de los rayos X produce, ¿cierto?, en la película anillos de difracción que son característicos de las amiloides. Por ejemplo, esos dos anillos que se muestran acá. Y esos dos anillos son característicos porque nos hablan de cómo es la estructura del amiloide a nivel general. Por ejemplo, el anillo más pequeño, ¿cierto?, se relaciona con las distancias que se forman entre las sábanas betas que van a formar parte de los amiloides, y el anillo de 4.7 Armstrong nos habla de la distancia que separan las hebras en la sábana beta, ¿ya? Los amiloides son sábanas beta que están estabilizadas intermolecularmente, como pueden ver acá. Aquí tenemos, ¿cierto?, un péptido, en este caso no alcanza a ser una proteína, de aquí hay otro péptido. Son distintas cadenas que forman interacciones intermoleculares y forman una fibra gigante que puede crecer de manera indefinida, y la estructura central es una sábana beta que es transversal a todos los amiloides. Eso es algo muy interesante. Independiente de la secuencia que tenga la proteína, la estructura amiloide va a ser más o menos convergente, va a ser sábanas betas formando fibras, ¿ya? Y podemos estudiarla directamente a través de difracción de rayos X. Nosotros tenemos esta técnica en Chile. Les voy a mostrar algunos datos que hemos trabajado con los químicos en la Chile, y podemos hacerlo. Esto es una forma directa de mirar la estructura de los amiloides. El año 2021 hicimos una revisión bibliográfica en pandemia, había que publicar, ¿cierto? Entonces nos dedicamos a estudiar lo que ya estaba hecho y estudiamos las estructuras tridimensionales de muchos amiloides que se han publicado en la literatura, lo publicamos en un Frontiers, y aquí, por ejemplo, tenemos el caso del beta-amiloide que forma amiloides que participan en Alzheimer. Ahora, la diferencia aquí es bastante interesante. Estos tres de acá pertenecen a beta-amiloide que es sintetizado de manera recombinante, o sea, es sintético, ya no proviene de un paciente, y este de acá fue aislado de un paciente. Y esta es la estructura tridimensional obtenida, obviamente, a través de una técnica que no tenemos en Chile, que se llama crioelectromicroscopía, ya que es la técnica que está dejando las mejores estructuras, ¿cierto? Nos está permitiendo obtener estructuras sobre todo macromoléculas grandes, ensamblajes moleculares. De aquí ustedes pueden ver que la estructura no es la misma, ¿ya? Lo que nosotros obtenemos in vitro no es necesariamente lo mismo. Pero más importante de eso, lo que nos dice esto es que la misma secuencia de péptido puede generar distintas estructuras, ¿ya? Eso es un quiebre al canon de la bioquímica del plegamiento. El plegamiento nos dice que una secuencia genera una estructura tridimensional. De aquí tenemos que una secuencia, que es en este caso un péptido, forma distintas estructuras tridimensionales, ¿ya? Y además nos damos cuenta que la estructura que se forma en el cerebro de un paciente es distinta al amiloide que tenemos, por ejemplo, in vitro. Algo similar ocurre con la alfa-sinucleína, que participa en el Parkinson. Como pueden ver acá, estas tres alfa-sinucleínas fueron publicadas en distintos trabajos, y cada una corresponde a la estructura tridimensional, ¿cierto?, obtenida también en general por distintas técnicas, y son más o menos parecidas, ¿ya? Y se diferencian de una que fue aislada de un paciente que tenía Parkinson. Otra cosa interesante aquí, pues, no sé si se fijan bien, pero la fibra, esta mirada, ¿cierto?, es como que esta es la fibra y la miramos así, ¿ya? Estamos mirando desde arriba. Y se ven dos protofilamentos, ¿ya? Esto es típico también de los amiloides que causan enfermedad. Se ven dos protofilamentos que van a correr en paralelo, ¿cierto? Y incluso pueden enrollarse y formar un trenzado. Y el amiloide se ve hacia abajo, ¿cierto? La fibra crece en esa dirección. Y aquí tenemos el caso de la proteína tau, ¿ya? Como les decía, la proteína tau participa en muchas enfermedades neurodegenerativas. Aquí tenemos los dos filamentos que se asocian generalmente a la enfermedad de Alzheimer y que los encontramos de ahí. De hecho, estas estructuras fueron directamente purificadas de un paciente que tenía Alzheimer y se obtuvo la estructura tridimensional. Estamos hablando de un nivel de biofísica de proteína más avanzadísimo, ¿ya? Para poner un poquito en contexto, en Chile no hay crioelectromicroscopios con los cuales se obtuvieron toda esta estructura. En Brasil hay uno, el único en toda Sudamérica, y en la universidad que estaba yo, en la Universidad de Texas, tenían 3 crioelectromicroscopios abajo en el sótano. Entonces estamos muy lejos de hacer este tipo de bioquímica, pero aún así podemos hacer análisis y aprender mucho de esto. Aquí tenemos el caso también de la tau con otras enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, encefalopatía traumática crónica, degeneración corticobasal, etc. Cada una de estas enfermedades son enfermedades distintas, producen distintos síntomas, y hay este grupo que publicó acá, que es un grupo gigante en Europa. Cada una de estas estructuras era un Nature o un Science, ¿ya? Y este grupo nos muestra básicamente que la tau puede formar amiloides distintos dependiendo de la enfermedad. Es la misma proteína tau que forma distintos agregados. Entonces, esto nos lleva también a un análisis muy, muy bonito que nos dice en el fondo que
las enfermedades neurodegenerativas o basadas en amiloides, asociadas a la conformación de las proteínas, de alguna forma se relaciona directamente con la conformación que tiene el amiloide, ¿ya? O sea, no solo el amiloide puede formar la misma secuencia de proteína, puede formar un amiloide distinto, sino que ese amiloide distinto tiene alguna relación con la enfermedad, probablemente, y no se sabe, ¿ya? La pregunta es por qué, por ejemplo, esta enfermedad tiene esa estructura, o por qué esa tiene esa estructura, ¿ya? Tiene que haber una conexión que hasta el día de hoy no se sabe a nivel cerebral. A lo mejor esta conformación hace que se vaya a ciertas partes del cerebro y esta a otras. Es un área de estudio que queda ahora y que viene para las nuevas generaciones. ¿Ya? Nosotros estamos aquí trabajando para obtener esta estructura en el fondo. Pero eso es lo que se viene a futuro. Terminando ahora con ese análisis, voy a pasar a lo que estamos haciendo actualmente en el laboratorio en cuanto a investigación. El año 2014 se publica en Nature Chemistry un paper seminal. Esto es hace poco, estamos hablando 12 años atrás. Este grupo que trabaja en la Universidad de Siracusa, ¿cierto? Iván Korendovich, publicó por primera vez que los amiloides, aparte de todas las propiedades que tienen, pueden funcionar como enzimas, ¿ya? Si se fijan bien, acá el amiloide tiene estructura secundaria que se parece a las proteínas. Tiene sábana beta y tiene loops. Algunos tienen incluso alfa hélices dando vuelta por ahí. No es el caso de estos que están acá. Entonces, es una hipótesis plausible, ¿cierto?, de que pareciéndose a las proteínas, podría haber ciertos amiloides que funcionarán como enzimas, porque hay a veces yo hago el ejercicio, por ejemplo, le muestro esto a un colega y le digo, mira esta proteína, y él me dice, sí, eso es una proteína. Después le digo, no, en realidad esto es un amiloide, y cuando uno ve el detalle se da cuenta que es un amiloide. Entonces funciona básicamente con la estructura secundaria que tienen las proteínas. Entonces hoy en día sabemos que los amiloides pueden ser catalíticos, y esto abrió digamos, fue una rama inicialmente muy pequeña, pero hoy en día hay una cantidad de investigadores en el mundo trabajando en esto que son muy numerosos. En esa época, el 2014, nosotros ya teníamos, yo estaba todavía en Estados Unidos, estaba viniendo para acá, en el laboratorio de mi ex jefe, Claudio Soto, ya teníamos esta idea también, estábamos haciendo experimentos. Teníamos la idea de que los amiloides podían ser catalíticos, pero obviamente salió este paper y así es la ciencia, ¿cierto? A veces las ideas se publican, obviamente, antes de lo que uno espera. Y me vine a Chile, ¿cierto?, con esta línea de investigación, y hemos desarrollado esta línea en los últimos 10 años más o menos, con proyectos adjudicados, y les voy a mostrar lo que hemos hecho en este tiempo, ¿ya? El rol de la catálisis en los amiloides es tremendamente importante, porque tiene trascendencia en toda la biología, ¿ya? Y es porque en realidad hoy en día se sabe que los amiloides participan de todos los procesos. Encontramos amiloides funcionales, que no los vamos a hablar hoy día, amiloides que forman parte de la fisiología normal de los organismos, y el hecho de que ahora algunos de estos amiloides sean catalíticos, ¿cierto?, nos hace revisar toda la literatura atrás y ver cuál puede ser el rol de la catálisis en los amiloides en los distintos aspectos, ¿ya? Entonces hoy día vamos a hablar principalmente de estos tres aspectos que tenemos la suerte en el laboratorio de justamente poder investigar, sobre todo con financiamiento, todas estas áreas, ¿ya? Vamos a hablar de biotecnología, química prebiótica y patología, ¿ya? ¿Cuál es el rol de la catálisis en estas áreas que están acá? Vamos a partir con biotecnología. Primero me gustaría mencionar que los amiloides son considerados hoy en día nanomateriales, porque son tremendamente estables, se ensamblan de manera espontánea, ¿ya? Yo pongo el beta-amiloide, por ejemplo, el caso del beta-amiloide, lo pongo en agua, ¿cierto? Espero 2 horas y se forma el amiloide sin hacer nada, ni siquiera agitar. Y además son muy estables y se pueden formar con mucho tipo de proteínas. Entonces, siempre ha habido básicamente un interés biotecnológico como nanomateriales, pero el hecho que ahora sean amiloides catalíticos, podemos sumar a esas propiedades, ¿cierto?, la capacidad de generar función, o sea, tener biomateriales inteligentes que además son capaces de catalizar reacciones químicas, que en el área de la química es muy importante la catálisis, ¿cierto? Hay muchas journals, ¿cierto?, que se dedican a catálisis porque justamente el diseño de nuevos mecanismos catalíticos o materiales catalíticos, que en este caso, ¿cierto?, están entre la biología y la química, tiene un interés muy importante. El amiloide forma estas sábanas beta, que aquí las dibujé simplemente como una flecha, y el sitio activo, ¿ya?, puede estar ubicado en la sábana beta o también puede estar ubicado en los loops. Por ejemplo, si volvemos a esta estructura que está atrás, hay unas zonas que tienen loop que no son sábanas beta, y puede ser también que el sitio activo esté ubicado en esa zona, ¿ya? Entonces, les voy a contar del primer paper que se publicó en Nature Chemistry, que fue, digamos, el trabajo seminal en el área. Aquí ustedes tienen la enzima anhidrasa carbónica, que es una enzima que todos tenemos, que
me imagino que todos saben lo que hace, ¿cierto? Que es una enzima que permite capturar el dióxido de carbono, ¿cierto? Y acelerar el equilibrio químico del dióxido de carbono hacia la formación de ácido carbónico. Es importante cuando nosotros respiramos y botamos el dióxido de carbono, hay anhidrasa carbónica en los pulmones, y en el ciclo de Krebs, cuando se produce el dióxido de carbono gaseoso, tiene que pasar a la sangre, ¿cierto? Pasar a la forma líquida de ácido carbónico, y esa reacción es lenta, ¿ya? La conversión de dióxido de carbono con agua para que pase ácido carbónico es muy lenta, y tenemos una enzima que hace que eso ocurra de manera rápida, y esta enzima tiene una sábana beta con 3 histidina que coordinan un átomo de zinc. Entonces este grupo lo que hizo fue diseñó péptidos pequeños de 7 aminoácidos que tienen histidina y otros aminoácidos que forman amiloides, y demostró básicamente que estos péptidos, cuando forman en la estructura amiloide, o sea, un ensamblaje supramolecular, intermolecular, son capaces de coordinar zinc, y en la presencia de zinc son capaces de imitar parte de la actividad catalítica que tiene la enzima grande, la enzima gigante. Y esto fue publicado obviamente en un muy buen journal, y la actividad que en este caso estos péptidos tenían es una actividad que se llama esterasa, porque cortan el enlace éster, que también puede ser del dióxido de carbono, ¿ya? Y son enzimas hidrolíticas. Entonces, se hizo una enzima, ¿ya? Una enzima a partir de 7 aminoácidos que recapitula la actividad catalítica de la enzima original. Nosotros obviamente estábamos metidos en este tema, nos interesó mucho, y partimos haciendo algunos experimentos financiados por fondos en esa época por un postdoc, donde nos fijamos como enzima modelo la RNA polimerasa. Imagínense esta enzima tremendamente complicada, pero si nosotros hacemos un zoom al sitio activo, vamos a encontrar que el sitio activo tiene una secuencia que es muy conservada y que tiene 3 aspartatos que coordinan magnesio o manganeso. Entonces nosotros tomamos, en este caso, a diferencia del otro trabajo, literalmente la misma secuencia, esta secuencia que está acá, y nos dimos cuenta por análisis bioinformático que esta parte, ¿cierto?, del péptido era muy formadora de amiloides. Entonces, cuando este péptido llegó al laboratorio, nos dimos rápidamente cuenta de que formaba amiloides. Ahí están unas microscopías electrónicas. En ese tiempo no era muy bueno para sacar estas fotos, ahora tenemos muchas mejores calidad, pero ahí se ven las fibras amiloides, que además reaccionan con esta sonda tioflavina que es específica de amiloides, nos da una señal de fluorescencia alta, ¿ya? Entonces, este péptido, que es la secuencia de la RNA polimerasa tomada directamente, forma amiloides, así de simple. Y después vimos si tenía actividad catalítica. Para nuestra sorpresa, ¿cierto?, cuando utilizamos uno de los sustratos naturales de las polimerasas, ¿cierto?, que son los nucleótidos, nos dimos cuenta que era capaz de hidrolizar el ATP a ADP y AMP en presencia de manganeso. Estas enzimas que están acá se llaman nucleotidiltransferasa, y son enzimas que lo primero que hacen es tomar el ATP, lo hidrolizan y después lo unen a una cadena de ADN. Entonces nosotros fuimos capaces, ¿cierto?, de demostrar que el péptido, que era el sitio activo, era capaz de hidrolizar el ATP en ADP y AMP. Esto tiene harta importancia porque no sé si ustedes se acuerdan que el ATP es una molécula muy estable, ¿ya? O sea, es muy difícil hidrolizar ATP, a pesar de que el delta G, básicamente la hidrólisis es muy negativo. Por eso se usa básicamente como molécula de recambio energético y de almacenamiento energético. Entonces nosotros fuimos capaces de hidrolizar esto en presencia de nuestro amiloide y lo publicamos, y después en el siguiente trabajo buscamos un péptido que fuera un poquito más pequeño y nos fijamos en una DNA polimerasa cuya estructura se muestra acá. Y esta DNA polimerasa, ¿cierto?, tiene también sábanas beta en el sitio activo y es capaz de coordinar átomos de magnesio con aspartato. Entonces nosotros tomamos el sitio activo de esta proteína, que tiene esta secuencia que está aquí, y tiene 2 aspartatos, y esos 2 aspartatos, al formar un amiloide intermolecular, genera una red de aspartatos que puede después coordinar átomos de manganeso, ¿ya? Y en ese estado, en presencia de los manganesos, es capaz ahora de cortar el enlace fosfoanhidrido, ¿cierto?, del ATP y generar actividad, ¿ya? En este caso, la actividad se encuentra principalmente ahí en la sábana beta, dentro de la sábana beta. Como pueden ver acá, estos péptidos ya eran capaces de formar fibras amiloides muy bonitas, ¿cierto?, en presencia del metal, dicroísmo circular asociado a sábana beta, fluorescencia con la tioflavina y un modelo molecular que nos mostraba más o menos cómo podía ser la estructura tridimensional del amiloide, ¿ya? Cuando hicimos los análisis de actividad, nos dimos cuenta que también era capaz de hidrolizar ATP en ADP y AMP, y no solo eso, sino que también era capaz de hidrolizar todos los otros nucleótidos, GTP, CTP, UTP, similar a como lo hacen las polimerasas, ¿cierto?, que tienen que incorporar todos los nucleótidos y formar el enlace, o sea, sintetizar el ADN, perdón. Y todas las curvas de actividad que observamos son como curvas enzimáticas, ¿cierto? Velocidad inicial versus concentración de sustrato, una curva tipo Michaelis-Menten, y podíamos tener parámetros cinéticos y se comportaba como una enzima. En el siguiente trabajo exploramos cuál es la estructura que se forma de este péptido con distintos metales. Sabíamos que con manganeso era una estructura catalíticamente activa,
pero también sabíamos que era capaz de coordinar otros metales, entonces probamos estos metales en concentraciones fisiológicas, son todos metales que encontramos en la biología, y nos dimos cuenta que con magnesio y calcio formaba estas estructuras tremendamente, fibras como más gruesas, ¿cierto?, con interacciones laterales, que eran muy diferentes a las que se formaban en presencia de estos metales de transición, manganeso y zinc, donde las fibras eran mucho más delgaditas, la misma magnificación, y eran como más clásicas, así, formación de agujas, ¿ya? Entonces, esto nos muestra que con el metal, simplemente cambiando el metal del medio, podemos de alguna forma hacer ingeniería de la conformación, podemos generar distintos tipos de amiloides. Tenemos que recordar que este es un péptido de 7 aminoácidos, ya no es una proteína, es un péptido así súper chico, y que ustedes le cambian el metal y forma un agregado, ¿cierto?, estructural completamente distinto, ¿ya? Entonces eso también es muy interesante. Aquí les muestro el caso de calcio, que es muy impresionante. En presencia de calcio se formaban unas fibras gigantes y con una abundancia también muy grande, y además formaban una estructura súper compleja. Si se fijan bien acá, por ejemplo, esta es una fibra que se rompió, que se fragmentó, y si hacemos un zoom se observa una arquitectura interna como si fueran protofilamentos, ¿ya?, como se observa, por ejemplo, con el citoesqueleto. Y eso también nos llamó la atención porque estamos hablando de péptidos muy pequeños. De hecho, encontrábamos estructuras, por ejemplo, como estas fibras que están acá, esta otra fibra que también se tomó del mismo experimento, y se ve también esta especie como de estructura interna con protofilamentos que creemos que son estructuras que se van formando trenzados. Si se fijan bien acá, hay como una especie como de trenzado, ya las moléculas las fibras se están trenzando unas con otras, y encontramos estas estructuras que eran así como naves espaciales que estaban sentadas ahí, que parecían que en realidad son estructuras oligoméricas, ¿cierto?, que están sobre esta fibra y que probablemente actúan como nucleadores de la actividad, y también encontramos todos estos núcleos ahí. En estas flechas están indicando ahí esas zonas oligoméricas. Entonces, como pueden ver, con un péptido súper pequeño se pueden formar amiloides de complejidad estructural alta y que en presencia de manganeso son catalíticamente activos, ¿ya? Bueno, hay más investigaciones obviamente que hicimos, pero voy a hacer simplemente un resumen de lo que hemos hecho en el último tiempo. Ahora les voy a comentar un proyecto que estamos a punto ya de terminar en el laboratorio, que nos fue bastante bien y que se relaciona directamente con lo que mostramos antes, pero con el aspecto más biotecnológico. Una vez que aprendimos el know-how, ¿cierto?, trabajar con amiloides, metales y entender cómo funcionan las técnicas, ¿cierto?, nos propusimos un desafío mayor, que es responder la pregunta: ¿podemos hacer una enzima basada en amiloides que tenga una importancia biotecnológica? ¿Ya? Esa fue la pregunta que nos hicimos, y para eso postulamos así con toda la fe a un proyecto de exploración, que es el primer concurso que se lanzó en Chile. Obviamente no teníamos ninguna fe de obtener el proyecto, pero hicimos una buena postulación y propusimos básicamente hacer lacasas basadas en amiloides que se pueden usar, por ejemplo, para biotecnología como procesos de bioremediación, ¿ya? Las lacasas son las enzimas más versátiles en biotecnología, ¿ya? Las lacasas se usan en síntesis de fármacos, blanqueamiento de papel, ¿cierto?, degradación de colorantes, biocombustibles, biosensores, ¿cierto?, alimentos, y también bioremediación. Entonces era una excelente enzima, ¿cierto?, como modelo para hacer amiloides catalíticos. Y postulamos esto y tuvimos mucha suerte, obviamente. La doctora Jenny Blamey también es codirectora del proyecto, y nos adjudicamos el financiamiento y empezamos a trabajar. Les voy a mostrar la historia bonita, ¿cierto?, lo que resultó, no vamos a mostrar los resultados negativos, ¿ya? Pero podemos decir que el proyecto nos resultó bastante bien. Los proyectos de exploración justamente se basan en proyectos que son de alto riesgo, que pueden fallar. Tuvimos muchos problemas al principio, pero después ya de 2 años ya teníamos muchos resultados positivos. Esta es la enzima lacasa, ¿ya? La enzima lacasa es una oxidorreductasa. Es capaz de oxidar compuestos aquí generalmente de tipo fenólicos, como se muestra acá, y la oxidación del compuesto fenólico, ¿cierto?, genera un radical que después puede interactuar con otras moléculas y formar otro tipo de sustancias, o pueden actuar con indicadores que nos permiten detectar, por ejemplo, la formación de productos. Y en el proceso también este electrón, ¿cierto?, se va a un cobre que lo entrega finalmente al oxígeno y forma agua. O sea, en pocas palabras, es una proteína, es un agente oxidante biológico tremendamente amigable con el ambiente, porque oxida y el único byproduct, ¿cierto?, es agua, ¿ya? O sea, más encima produce agua. Entonces, por eso se les llama a veces las blue enzymes, ¿ya?, porque son relacionadas, porque producen agua y son amigables con el medio ambiente. Entonces, aquí tenemos la estructura. Hay muchas lacasas descritas. Aquí les voy a mostrar una de las lacasas típicas, ¿cierto?, donde encontramos 2 sitios activos, el sitio activo T1 y T2, ¿cierto?, que tienen cobre coordinado con histidina. El T1 produce la oxidación y después lleva el electrón al sitio T2, donde finalmente se produce la oxidación, la reducción del oxígeno, ¿cierto?, y se forma agua, ¿ya? Es una enzima muy compleja. Entonces nosotros
hicimos la siguiente aproximación, ¿cierto? La idea era, al fondo, preguntarnos si éramos capaces de reemplazar la enzima con un amiloide y diseñar una nanoenzima, ¿ya? Una nanoenzima porque son péptidos de 7 o 8 aminoácidos, son pequeños. Entonces, lo que hicimos fue lo siguiente. Tomamos como base nuestro péptido que habíamos caracterizado anteriormente, que es este que está acá, y hicimos simplemente un reemplazo de la histidina, ¿ya? Sabíamos que estos otros aminoácidos eran formadores de amiloides, entonces reemplazando el aminoácido activo, ¿cierto? Obteníamos esta secuencia y empezamos a hacer trabajos con esto. Esto es un resumen, obviamente, de lo que funcionó, no estamos hablando acá de lo que no funcionó. Este fue el péptido que mejor nos dio resultados. Aquí tenemos una simulación molecular, ¿cierto? Del péptido ensamblado en estado amiloide. Esto es una simulación, no es la estructura real. Como les decía, obtener estructura de amiloide es complicado, ¿no? La tecnología no la tenemos acá en Chile, pero se pueden hacer modelamiento tridimensional, y aquí ustedes ven el péptido, ¿ya? Ahí hay 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, esto mirado desde arriba, y esta es la fibra mirado desde arriba, esto mirado desde el lado, esto mirado desde arriba, y como pueden ver acá, las histidinas van coordinando el cobre similar, más o menos similar a cómo lo hacen las lacasas. Entonces la idea era generar una superficie catalítica que coordina átomos de cobre con histidina y que permita simular la actividad lacasa. Para hacer la historia corta, ¿cierto? El péptido era capaz de formar estructuras amiloides muy bonitas, tanto en ausencia como en presencia de cobre. La presencia de cobre no cambiaba significativamente la morfología de los amiloides. Y empezamos a hacer los estudios catalíticos rápidamente una vez que formamos, tenemos otras caracterizaciones con tioflavina, nos va a mostrar acá, y hicimos los ensayos de actividad catalítica. Utilizamos un compuesto que se llama 2,4-diclorofenol, que es un compuesto tremendamente tóxico, es un compuesto fenólico que se usaba antes como pesticida, ya hoy día está prohibido en todos lados, de hecho cuando uno lo compra tiene que firmar algunos papeles y todo, y este compuesto se encuentra ahí, ¿ya? Diclorofenol. Entonces hicimos este ensayo con un compuesto indicador que se llama aminoantipirina, que cuando encuentra el radical forma este compuesto, este dímero, que es coloreado. Entonces nos permite seguir por colorimetría la actividad catalítica. Y como pueden ver acá, en presencia de nuestro péptido que está aquí, tenemos una actividad catalítica mucho mayor del péptido que tenía los aspartatos, que uno espera no tener actividad con ese péptido, ¿ya? Entonces, en resumen, nuestro péptido es capaz de oxidar el diclorofenol similar a como lo hacen las lacasas. Y aquí tenemos otra secuencia que también, esta fue el péptido que les mostraba al principio, que se publicó en 2014, que tenía actividad esterasa, que también tiene actividad porque tiene las histidinas, pero nuestro péptido tiene más actividad específica, ¿ya? Aquí muestro básicamente que la actividad se encuentra principalmente en la fracción insoluble, porque los amiloides son insolubles. Es importante demostrar que la actividad es del amiloide y no del péptido solo, ¿ya? Y ese es el experimento que generalmente uno hace, donde separa por centrifugación y encuentra que la actividad está en el pellet. Después hicimos una caracterización enzimática como si fuera una enzima, ¿ya? Entonces, estos son, para los que trabajan en enzimología, son estudios de enzimología clásicos, pero la única diferencia es que estamos usando un amiloide, ¿ya? Aquí vemos, por ejemplo, la actividad de pH versus actividad específica versus pH, que es la típica campana, ¿cierto? Que uno hace ensayos en los cursos de bioquímica, y nuestro amiloide tiene una actividad campana, ¿cierto? Con un pH óptimo a alrededor de 7.4. Ahora, lo interesante también es que comparamos la actividad específica con una lacasa que nos prestó la profesora Jenny Blamey, que es una lacasa termoestable, es una lacasa buena, digamos, que se podría usar eventualmente en biotecnología, y comparamos la actividad específica. Y para nuestra sorpresa, este es un resultado que no esperábamos y tampoco lo producimos como parte de los objetivos del proyecto, nos dimos cuenta que la actividad específica de nuestro amiloide es aún mayor incluso que la de la lacasa, ¿ya? Que es una lacasa como esta, una estructura súper complicada. Tenemos aquí los datos, ¿cierto?, que muestran que, por ejemplo, al pH óptimo de la lacasa, nuestra enzima tiene mayor actividad específica, ¿ya? Más aún, cuando después comparamos, esto está en porcentaje, ¿ya? Cuando hicimos el estudio de la actividad versus la temperatura, en vez de darnos una curva así como campana típica de la enzima, nos dio que nuestro amiloide era activo en todo el rango de temperatura que probamos. Desde los 20 grados, incluso cuando pasábamos a 50 grados, la actividad tendía a aumentar. Después ya no podíamos seguir porque la tecnología no nos daba para mantener la temperatura constante al momento de medir en el equipo. Entonces, esto ya era una propiedad única de los amiloides, son activos en todo el rango de temperatura. Y cuando lo comparamos con la lacasa, como pueden ver ahí en verde, tiene la típica curva de actividad con temperatura óptima, ¿cierto? Y nuestro amiloide es activo comparado con la lacasa en todo el rango de temperatura, y a la temperatura óptima de la lacasa es más activo nuestro amiloide, ¿ya? La actividad específica. Eso fue un resultado inesperado, apareció y la verdad que nos puso muy contentos, por eso hicimos la comparación con la lacasa. Podríamos haber hecho esto sin ninguna comparación. Entonces, eso también nos llevó a entusiasmarnos, obviamente, y dijimos que teníamos
algo muy importante en nuestras manos. Entonces empezamos a hacer cada vez más experimentos, muchos de ellos no estaban originalmente en los objetivos específicos del proyecto. Después nos hicimos la pregunta si esta amiloide ahora era capaz de actuar en agua, ¿ya? Pero no cualquier agua, sino que agua de la llave. Entonces los estudiantes literalmente les dije, anda al laboratorio, abre el agua de la llave, llena un tubo de Eppendorf y le agregamos la enzima, ¿ya? Y hacemos el experimento. Pero primero comprobamos que en el agua de la llave las fibras amiloides se mantenían. Hicimos una microscopía electrónica y no es la misma morfología que observamos en el agua pura, ¿cierto? Con buffer que usamos antes, pero están las fibras amiloides, ¿ya? Recuerden que el agua de la llave tiene de todo, ya no quiero ni saber, más encima era ir en la USACH. Imagino que agua potable, pero era agua de la llave. Fue el agua que tenemos, ¿cierto?, para lavar el material de laboratorio, así como en el fondo proyectando hacia una bioremediación. Y, para nuestra sorpresa, en presencia del agua de la llave, ¿cierto?, que en inglés se dice tap water, disculpe que está en inglés, porque esto está en una publicación ahora también, nos dimos cuenta que la actividad específica era similar a la que obteníamos acá. Y la lacasa no tenía actividad, ¿ya? La lacasa termoestable perdía su actividad en agua de la llave, no sabemos por qué, no era parte de la investigación, pero nuestro amiloide era capaz de ser activo en agua de la llave. Después le hicimos el típico choque de calor, ¿cierto?, que nos enseñan en los cursos de bioquímica: si usted calienta la proteína, se va la actividad. Y la casa, después del choque de calor, a pesar de que era termoestable, pero era termoestable a 60 grados, no a 90 ni a 100. Entonces, cuando hicimos el choque de calor a 90 grados por 5 minutos, la casa, ¿cierto?, perdió toda actividad, a 30 minutos obviamente también. Pero nuestro amiloide, con un choque de calor de 90 grados por 5 minutos, mantuvo la actividad, ¿ya?, en torno al 100% de lo que tenía la casa a temperatura ambiente, y 30 minutos a 90 grados bajó la actividad, pero aún así seguía siendo activo, ¿ya? O sea, es un amiloide que además es termorresistente a altas temperaturas, 90 grados, un choque de calor por 30 minutos. Y después hicimos un experimento que generalmente no le dice que haga a los estudiantes, ¿cierto?, que es dejar la enzima en el mesón de trabajo, ¿ya?, ¿cierto? Cuando uno trabaja con enzima, uno trabaja con la enzima y después tiene que llevarla al refrigerador, ¿cierto? Y si el estudiante no lo hace, se va castigado. Entonces, las enzimas son súper complicadas y se supone que hay enzimas que son termoestables y aún así uno dice, no, tiene que guardarla en el refrigerador. Entonces yo le dije a los estudiantes, tómenla a la casa, déjenla en un tubo de ensayo un mes, ¿ya?, y hagan lo mismo con el amiloide y lo dejan un mes tanto en la solución con tampón como en el agua de la llave. Y para nuestra sorpresa, después de un mes, vimos que el amiloide aún era más activo de lo que había sido originalmente, ¿ya? Y la lacasa también fue activa. En este caso, la lacasa funcionó. Seguía siendo activa respecto a lo que era anteriormente, pero el amiloide fue mucho más activo. Esto nosotros creemos que se debe a que con el tiempo probablemente el amiloide se forman más agregados, se estabiliza más, se forman mejores interacciones laterales. Habría que estudiarlo después. Y finalmente hicimos estudios con distintos sustratos. Por ejemplo, acá usamos fenol, taldiclorofenol, y usamos el triclorofenol, y vimos que era activo en distintas medidas, ¿cierto?, con cada uno de los reactantes. Vimos que mientras había más cloro, había más actividad. No sabemos bien a qué se debe eso. Y esto era tanto en agua de la llave como también en agua tamponada, ¿ya? Como pueden ver acá, en agua de la llave, ¿cierto?, la lacasa no tiene actividad con estos dos compuestos fenólicos clorados, pero nuestra lacasa sí tiene actividad, ¿ya? Ahí también se diferencia un montón. Algo tiene, ¿cierto?, el cloro que hace que nuestro amiloide sea aún más activo, ¿ya? Eso también fue bastante impresionante. Parece que perdí el... ¿Puedes llevar el mouse? Eso, ahí. Debería estar ahora bien. Ahí está. Ya, súper. Ya. Y aquí vamos como avión, ¿ya? Entonces dijimos, ¿qué pasa ahora? Ya, pongamos más pruebas, ¿ya? Entonces fuimos a la planta de tratamiento de agua que se llama el Trebal, que no sé si la conocen, una planta ahí que purifica agua al Mapocho y la vierte después a un río que sale así como bien piola que está. Y de ahí salía el agua de la compañía, ¿ya? Entonces fuimos con un estudiante, para que vean ahí que no fue el estudiante el que se metió a sacar agua, sino que fue el profe, y después el estudiante no tiene seguro. Entonces me metí a sacar agua y sacamos agua literalmente de la planta donde está el efluente directo, ya que ahí no podíamos entrar, tampoco no teníamos permiso, entonces nos metimos ahí, sacamos agua acá, y sacamos agua de un sitio que se encuentra arriba abajo, que es un sitio más sedimentado. Entonces el experimento era el siguiente. Originalmente el experimento que está acá, yo le dije a los chicos, mira, vamos a usar como si esta fuera agua de la llave, ya, pero en vez de ser agua de la llave es una planta de tratamiento de agua contaminada.
Entonces lo que le dije que en estos casos un experimento bueno es tú agregas el contaminante sobre esa agua y vemos cómo actúa la enzima, y nos dimos cuenta que en ausencia del péptido había una línea base, digamos, esto está en bruto, y en presencia del amiloide, ¿cierto?, teníamos un cierto grado de oxidación, ¿ya?, en todos los casos, ¿ya? Pero en la muestra 2 sedimentada no vimos actividad, ¿ya? Pero bien, o sea, le agregamos el diclorofenol, una especie como spiking, como se dice en inglés, le agregamos el diclorofenol al agua contaminada y tenemos oxidación, que era modesta pero había, ¿ya? Pero después hicimos un experimento que era casi como un control, y es el experimento más interesante. No agregamos ningún tipo de compuesto fenólico al agua, sino que, digamos, imaginemos que esta agua tiene contaminante fenólico en su contenido y hagamos el experimento. Y nos encontramos que en ausencia, ¿cierto?, del amiloide teníamos una señal muy baja, pero cuando agregábamos el amiloide la oxidación era gigante, ¿ya? Entonces esto nos dice que esta agua probablemente tiene algún compuesto fenólico desconocido, que es blanco de la enzima, y este fue oxidado tanto en la muestra bruta, filtrada, porque también hicimos pruebas con muestras filtradas, centrifugadas, y en los dos sitios, en el efluente y en el sitio que eran sedimentados, ¿ya? Entonces con esto comprobamos que además la amiloide es capaz de oxidar algún compuesto fenólico complicado. Habría que hacer estudios ahí más con HPLC, ¿cierto?, para ver cuál podría ser esos compuestos que están presentes ahí y que actúa como un sustrato de la enzima. Esto es súper importante porque si nosotros quisiéramos hacer una bioremediación biotecnológica, ¿cierto?, tenemos que justamente tomar estas aguas y tratarlas con el amiloide. El amiloide funciona, el experimento es, no sé si me creen, ¿no?, tomamos el agua y le echamos el amiloide, así. Le echamos de hecho el péptido, ni siquiera el amiloide. A veces lo formamos antes, otras veces le echamos el péptido y se forma el amiloide y degrada, oxida los compuestos fenólicos. Entonces realmente se ha portado como una maravilla, y les voy a mostrar unos resultados que tenemos últimamente. Todo esto ya forma parte de una solicitud patente que enviamos hace poco, y dijimos, ¿qué pasa ahora si utilizamos algunos compuestos emergentes que también son de origen fenólico, ¿ya? No ya los que hemos probado anteriormente, sino que otro tipo de compuestos. Ustedes, imagino, conocen los contaminantes emergentes, que son muy importantes hoy en día, ¿cierto?, a pesar de que no hay legislación en Chile respecto a esto que sea muy clara. No están regulados, de hecho, las concentraciones, ¿cierto?, en los efluentes, por ejemplo, pero es un tema que se viene a futuro. Y entre eso, ¿cierto?, utilizamos estos componentes que son compuestos fenólicos, ¿ya?, el paracetamol, la amoxicilina y el BPA. No sé si ustedes conocen el BPA. ¿Han ido al supermercado alguna vez y compran un Tupperware que dice BPA Free? ¿Ya? Es un plástico, es un microplástico, en realidad es un precursor que se usa para sintetizar plástico, de ahí que se sabe que es muy tóxico. Entonces hoy en día las compañías sintetizan Tupperware, ¿cierto?, que son libres de BPA, son más caros, pero si uno compra, ¿cierto?, esto de origen más chino, ¿cierto?, generalmente van a tener BPA. Entonces el BPA es un compuesto fenólico, se llama bisfenol A, hay BPA-B, BPA-C, etc. Entonces cuando hicimos las pruebas con BPA vimos que la oxidación era gigante, o sea, también es capaz de oxidar el BPA de manera natural, también lo hace en agua de la llave, y con menor actividad es capaz de degradar también el paracetamol y la amoxicilina, que son contaminantes emergentes hoy en día porque se encuentran estos compuestos, ¿cierto?, en efluentes de consumo potable, etcétera, en el río Mapocho. Hay toda una línea en química, ¿cierto?, que se dedica a estudiar esto. Entonces nuestros nanoenzimas también son capaces de degradar paracetamol, la amoxicilina y otros compuestos. Entonces ahora la idea es, estamos tratando, ojalá que nos acepten la patente, y después obviamente pasar a la siguiente etapa, que es básicamente hacer una bioremediación, ¿ya? Entonces, para finalizar con esta parte del proyecto, de la charla, les voy a mostrar este gráfico que resume, ¿cierto?, cómo el péptido le gana a la lacasa. Son uno de los muchos resultados que hemos tenido en el laboratorio, pero este gráfico es injusto porque aquí tenemos la secuencia del péptido y tenemos la lacasa con su nombre nomás. Entonces, si quisiéramos ser justos, deberíamos poner la secuencia también de la lacasa, ¿cierto?, y eso nos genera un gráfico de este tipo, ¿ya? Entonces, esto es para mostrar nomás, a modo de, ¿cierto?, un poco más de talla, para decir simplemente que lo que estamos haciendo, ¿cierto?, es capaz de generar una nanoenzima basada en amiloides con un péptido de 7 aminoácidos, y nos ahorramos 300 aminoácidos, ¿ya? Entonces, realmente, esto es algo, obviamente, que se sabe dentro de los amiloides catalíticos, y nuestro proyecto funcionó muy exitosamente, ¿ya? Tuvimos mucha suerte, no siempre resulta así, sobre todo con proyectos riesgosos, y ahora podemos decir que tenemos una nanolacasa, ¿cierto?, y tenemos otras también, no es la única, que es capaz, ¿cierto?, de actuar, incluso ganarle a la lacasa en oxidación, que es lo que importa al final, ¿cierto?, cuando uno hace bioremediación, a la misma, con una actividad específica mucho mayor, ¿ya? Entonces, la idea ahora es hacer síntesis química de estos péptidos y generar, digamos, estamos haciendo unos biogeles, tenemos muchas ideas que vamos a mostrar después a futuro probablemente, pero la idea, digamos, está acá, y eso nos puso muy contentos. Ya. Ahora vamos a ver
vuelta la página y nos vamos a ir al origen de la vida, ¿verdad? Un salto cuántico. Disculpen si pido disculpas si les molesta eso, pero la idea justamente en el laboratorio queremos tratar de investigar todo lo que se pueda con los amiloides catalíticos, y nos ganamos un tiempo un fondo regular para estudiar cuál podría ser el rol de los amiloides catalíticos en el origen de la vida, que es lo que se llama química prebiótica, que es un área que a mí, el profesor también, nos interesa mucho, ¿verdad? Y que no es muy financiada generalmente. Entonces, y tuve suerte, digamos, también de que me compraran la idea, pero les voy a mostrar y nos fue bastante bien con los resultados. Bueno, el origen de la vida, no voy a hablar del origen de la vida, es un tema muy interesante, es una de las preguntas abiertas científicas más importantes actualmente, junto, no sé, con el Big Bang y todo eso, porque es muy difícil además, ¿ya? Y tiene además consecuencias filosóficas, religiosas, etc. Se han planteado varias hipótesis para el origen de la vida, que primero fue el ARN, después los péptidos, o el metabolismo, combinaciones, etc. ¿Ya? Nosotros vamos a hablar en relación a los péptidos. Los péptidos son muy importantes en el origen de la vida porque los aminoácidos los encontramos en los meteoritos y también se forman de manera fácil en química prebiótica. Cuando uno hace síntesis, no sé si han escuchado el famoso experimento de Miller, ¿ya? Que juntó gases, ¿cierto? Amonio, CO2, etcétera, y se formó aminoácidos, entre esos glicina, alanina, valina y aspartato, ¿ya? Entonces, además se han propuesto los amiloides como posibles estructuras relevantes en el origen de la vida, ¿ya? Maury es uno de los grandes próceres que ha puesto esta hipótesis, que hoy en día está muy, muy de moda en el tema de amiloides. Hay papers que se han publicado en muy buenas revistas, ¿ya? Donde se habla justamente que la estabilidad, composición y autoensamblaje, todas estas capacidades son únicas, ¿cierto? Y son ideales para el origen de la vida porque no habían células. Entonces el autoensamblaje es lo mejor. Le acabo de mostrar que en el agua de la llave, ¿cierto? En todas partes se forman los amiloides. La composición principalmente hidrofóbica, que son los primeros aminoácidos que se formaron y son muy estables, más estables que las proteínas, ¿ya? Entonces tienen todas las propiedades interesantes para el origen de la vida. No voy a hablar de todos los papers que se han publicado esto porque no hay tiempo. Quizás a futuro me gustaría también quizás enfocarme solo en una charla futura solo este tema, pero comentarles que se han hecho muchos papers, ¿cierto? Últimamente, lo estoy hablando de los últimos 5 o 10 años no más, donde se ha estudiado esta hipótesis y se ha mostrado que efectivamente se forman amiloides bajo condiciones prebióticas. Entonces nosotros nos preguntamos en este proyecto si podemos generar amiloides catalíticos de tipo prebiótico, o sea, además que sean prebióticos, que tengan actividad catalítica, que es lo que nos interesa. ¿Y por qué es importante? Porque los primeros catalizadores eran fundamentales en un contexto donde no habían células y no habían enzimas, no habían proteínas. Entonces, la generación de catalizadores ancestrales o prebióticos es un área muy importante, ¿ya? Entonces, para eso mandamos a hacer una serie de péptidos que tenían que tener restricciones estrictamente prebióticas. Por ejemplo, que tuvieran los extremos cargados. Todos los péptidos que les mostraba anteriormente los bloqueamos, ¿cierto? Para que no tengan el efecto de la carga. Estos están todos libres y además tienen composición muy simple. Alaninas, por ejemplo, mezcladas con aspartato. La alanina es de los más simples de todos, o con glutamato, estos son los aminoácidos funcionales, ¿cierto? Que se encuentran en el experimento de Miller, en los meteoritos, etc. ¿Ya? Hicimos también con valina, que es el siguiente aminoácido hidrofóbico, y hicimos también uno con isoleucina, que es más hidrofóbico todavía. Entonces probamos todas estas combinaciones y vimos si eran capaces de formar amiloides primero y si eran catalizadores. Y lo primero que nos dimos cuenta, ¿cierto?, es que algunas de estas secuencias efectivamente formaban amiloides, ¿no? Esta, por ejemplo, no formaba amiloides, al menos por microscopía electrónica no lo vimos de manera directa, pero cuando cambiamos por glutamato se formaban estas fibritas ahí bien chiquititas. No era tan buen formador, pero sí formaba amiloides. En cambio, la valina formaba unos tallarines así bien bonitos, con fibras con manojos gigantes, ¿cierto? Y cuando cambiamos de aspartato a glutamato se formaban también unas fibras más gruesas. Aquí tienen el experimento que les comentaba al principio, que es la difracción de rayos X, que es una técnica que yo no sabía que estaba en Chile, y en conversaciones con colegas nos dimos cuenta que hay un difractómetro en los olivos, ¿ya? Y pudimos obtener el patrón de difracción de nuestro amiloide. Como pueden ver acá, la difracción a 4.6 y a 9 Armstrong, ¿ya? Que ahí está súper clarita. Entonces tenemos la capacidad de hacer biofísica estructural de amiloides con difracción de rayos X acá en Chile. Eso fue, hoy en día colaboramos y hacemos colaboraciones en las publicaciones con este grupo de químicos en la Chile. Entonces tenía también la estructura clásica de amiloides, y aquí tenemos con isoleucina que formaba fibras más gruesas, ¿ya? Eran como manojos más agrupados, ¿ya? Entonces había diferencia en función del aminoácido hidrofóbico, y después hicimos los experimentos de función. Como pueden ver acá, la función, inmediatamente probamos con ATP, porque estas son estructuras que tienen aspartato, y yo les mostraba al principio de la charla que los que tienen aspartato se ha probado que tienen actividad sobre el ATP. Entonces vimos que era capaz de hidrolizar el ATP, igual que lo habíamos visto con los péptidos anteriores, pero estos son péptidos completamente prebióticos, ¿ya? Algunos son más activos que otros. Por ejemplo, el que tiene valina es el más activo de todos. Pero no solo eso, sino que además es más activo que nuestro péptido original.
que era el péptido que le había mostrado al principio de la charla, que es el que diseñamos y es el sitio activo de una enzima. Entonces, este péptido prebiótico, que es mucho más simple en secuencia, produce una actividad que es mucho mayor que el péptido original. Incluso hicimos una prueba con el péptido original, pero que no estaba bloqueado en los extremos, y la actividad es mucho mayor, como pueden ver. Ya tiene una velocidad máxima mucho mayor, 20 o 15 veces más. ¿Ya? Eso hasta el día de hoy no tenemos una explicación, pero es muy llamativo. O sea, que el péptido prebiótico sea más activo que uno optimizado, digamos, por la naturaleza. ¿Ya? Y después hicimos tratamientos así como maltratamos el amiloide, básicamente, con temperatura, pH y salinidad, ¿cierto? 3 molar de sal, la actividad se mantiene, 60 grados, se mantiene, y lo único que le afectó fue el pH, que bajó un poco la actividad, pero no la disminuyó completamente. ¿Ya? Y esto probablemente se relaciona porque el pH, al bajarlo, ¿cierto?, desprotonamos el aspartato, entonces el metal se sale, entonces hay un tema ahí que estamos investigando actualmente. Y finalmente dijimos, ¿qué pasa con un sustrato que sea más prebiótico como el polifosfato? Porque ustedes me pueden decir, profe, pero el ATP no es prebiótico, es importante, todos los organismos lo tienen, pero es una molécula que probablemente no está en el origen de la vida. Entonces se cree que uno de los sustitutos del ATP en el origen de la vida es el polifosfato. Entonces probamos la actividad con el polifosfato y para nuestra sorpresa también el amiloide era súper activo, el más activo, ¿cierto? Era capaz de hidrolizar el polifosfato, no solo el trifosfato, que es un polifosfato pequeño, sino que un polifosfato de 45 de cadena, digamos, que es un polifosfato real. Entonces esto también nos muestra y son curvas bien bonitas, ¿verdad? Son curvas así cinéticas, como que fuera una enzima. Se comporta igual, en este caso es una enzima con comportamiento sigmoide, ¿verdad? Entonces era capaz también de degradar un compuesto prebiótico como el polifosfato, ¿verdad? Así que eso también nos puso muy contentos y bueno, actualmente tenemos en revisión, la segunda revisión en el Biomacromolecules. Ojalá que nos vaya bien, lo va a mandar en 2 semanas a ver si nos aceptan la publicación, pero este es el objetivo 1 de ese proyecto, ¿ya? En un futuro les voy a hablar del objetivo 2 y 3, que también tenemos paper para eso, pero todavía no lo estamos escribiendo, entonces me gustaría tenerlo más avanzado para una futura presentación, ¿ya? Esto respecto al origen de la vida, nos fue bien también, con todos los objetivos, yo diría, y están saliendo las publicaciones ahora, ¿ya? Finalmente, vamos a hablar de patología. Vamos a volver a la patología, porque también cuando se descubrió el tema de los amiloides catalíticos, surgió la pregunta, bueno, ¿y cuál podría ser el rol de la catálisis ahora? Se sabe que los amiloides son tóxicos en las enfermedades, pero ¿qué pasa si ahora los amiloides, que además son catalíticos, cuál puede ser el rol de la catálisis en la enfermedad? ¿Ya? Y esta es una pregunta muy, muy actual, ¿ya? Es tan actual que hoy en el mundo hay 2 grupos trabajando en esto. Es de estas áreas como que, no sé si ustedes han sido testigos de áreas que surgen en la ciencia y que uno sabe que son importantes porque está metido, pero sabe quiénes están trabajando, digamos, que son los que van publicando, y nosotros hemos contado 2 personas, ¿ya? Este grupo en Suiza y este grupo en Israel, ¿ya? Y el primer paper que se publica en esta área, ¿cierto?, fue con el beta-amiloide, que en una revista súper buena, que fueron capaces de demostrar que era capaz de degradar neurotransmisores. O sea, el amiloide en formato de fibra degrada neurotransmisores, ¿ya? Y eso fue un hallazgo dentro del área, digamos, de amiloides catalíticos y también de amiloides en general. A modo de anécdota, yo les quería contar también que nosotros teníamos esta idea también, ¿ya?, antes de la pandemia, y estábamos trabajando. De hecho, teníamos un postdoc que estaba acá en la USACH, un postdoc anterior que tuvimos en el laboratorio. Estábamos trabajando en esta área y llegó la pandemia y tuvimos que parar el trabajo. Teníamos unos pósters, fuimos al Congreso de Bioquímica. Llegamos a la pandemia y aparece el paper. Entonces ahí también perdimos con esa. Entonces, bueno, así es la vida, pero eso nos indica que por lo menos como laboratorio estamos razonando, digamos, relativamente bien. Y después aparece el 2023, ¿cierto?, un paper con la alfa-sinucleína, que la alfa-sinucleína también es capaz de catalizar reacciones químicas, ¿ya? En este caso usaron sustratos principalmente así como químicos, no era nada biológico, ¿ya?, pero también fue muy importante. Entonces, esto es el origen de un área que se viene a futuro, ¿ya? Entonces nosotros no nos queríamos quedar esta vez debajo del tren, digamos, porque nosotros trabajamos con amiloides catalíticos y también trabajamos con hidrólisis de ATP. Entonces yo le dije a los chicos, a ver, acá no me quiero quedar de nuevo fuera de la torta, digamos. Entonces les dije, en ese tiempo estábamos purificando alfa-sinucleína, ¿ya?, porque purificamos a modo de colaboración con la mayoría de la gente que trabaja con alfa-sinucleína acá, los biólogos celulares, nosotros les pasamos la alfa-sinucleína. Entonces estábamos haciendo colaboración y ya que nos sobraba, al fin teníamos ahí en el laboratorio, dije, tomemos la alfa-sinucleína y ¿qué pasa? Mezclémosla con ATP, porque a lo mejor tiene actividad también de hidrólisis con ATP. Y empezamos a hacer los experimentos y mostramos que justamente funciona, ¿ya? Entonces les voy a mostrar ese resultado que nos acaban de aceptar en Scientific Report hace 3 días, ¿ya? Ya está aceptado el paper, así que lo que le voy a mostrar ahora
está publicado, ¿ya? O se va a publicar en 2 semanas. Aquí lo que mostramos es lo siguiente: la alfa-sinucleína es capaz de catalizar la degradación de ATP, incluso otros nucleótidos, ¿ya? Y esto fue así, o sea, lo estoy contando como se hizo la historia. Digamos, nosotros vimos esto, quisimos subirnos al tren, teníamos el know-how de cómo trabajar con estos amiloides, teníamos la alfa-sinucleína y teníamos el ATP, lo mezclamos y funcionó, ¿ya? Me acuerdo que en esa época paramos todo el laboratorio y le dije, chiquillos, no hagan nada más, nos ponemos a trabajar en esto, porque también sabíamos que ellos estaban trabajando en algo parecido. Entonces dijimos, no hagan ningún experimento más, 3-4 meses, intensivo, alfa-sinucleína, ATP. Y sacamos el paper en 3 meses. Ya paramos el laboratorio, no le digan a Fondesit, pero nos dedicamos a trabajar ahí en otra cosa que no está financiado, y finalmente logramos obtener un resultado positivo. Y lo publicamos también en un bioarchive antes, porque sabíamos que otros estaban trabajando, y de hecho después acaba de salir también un paper de estas personas, digamos, que también que están ahora metidos en el ATP. Entonces logramos ahí por lo menos no quedarnos abajo del tren. Estos son los resultados. Cuando mezclamos alfa-sinucleína con ATP, como pueden ver acá, este es al principio del tiempo, a 0 horas, ¿cierto? Tenemos mucho ATP y muy poco de la otra especie. Después de 24 horas, la alfa-sinucleína hidroliza el ATP a ADP, AMP y a un producto que es desconocido, ¿ya? O sea, degrada completamente el ATP, ¿ya? Imagínense, la alfa-sinucleína degrada el ATP en su forma de amiloide, ¿ya? Todo esto son con los controles y todo eso. Y después de 48 horas, el ATP desaparece completamente, o bueno, casi completamente, y se obtiene este producto desconocido. O sea, realmente degrada el ATP, ¿ya? Aquí tenemos un experimento que hicimos con ATP a una concentración fisiológica, que es 2 milimolar, que es la concentración que ustedes van a encontrar en las neuronas, ¿ya? Y también vimos que había actividad, obviamente que como hay tanto ATP, se va a demorar más en hidrolizarlo todo, pero también había actividad similar a la que obteníamos acá, ¿ya? Después hicimos pruebas de hidrólisis con otros nucleótidos y también vimos que no solo era capaz de hidrolizar el ATP, sino que el GTP, como se muestra acá, el CTP y el UTP, ¿ya? Y no solo eso, sino que también, y cada una de las formas, ¿cierto?, los generaba, digamos, en su forma de nucleosín monofosfato, nucleosín difosfato, etcétera, y a veces este producto desconocido, ¿cierto?, que no sabemos bien, les voy a ahí contar más o menos las ideas que tenemos de qué podría ser, generaba el mismo patrón de degradación. Y finalmente, ¿cierto?, hicimos un estudio con deoxi-ADP, que es el nucleótido del ADN, ¿ya? Y también era capaz de degradar el deoxi-ADP y el deoxi-AMP, pero el AMP cíclico no lo degradaba. Hasta ahí llegaba el poder de la alfa-sinucleína, ¿ya? Obviamente porque el AMP cíclico tiene, ¿cierto?, forma un ciclo entre el fosfato y uno de los carbonos, entonces genera, probablemente hay un impedimento para el corte, ¿ya? Pero eso también es importante decir, que hasta ahí llegaba la actividad. Entonces, ahora les quería decir, este es el experimento, fue un reporte, ya un paper así, hay otras figuras, seleccioné lo principal, para poner en contexto la importancia de este resultado. La alfa-sinucleína es un amiloide que participa en el Parkinson y forma los cuerpos de Lewis. No sé si se acuerdan los cuerpos de Lewis, que son acumulaciones intracelulares que tienen alfa-sinucleína, y que todos los pacientes que tienen Parkinson tienen un indicador. De hecho, cuando alguien muere de Parkinson, ¿cierto?, parte del análisis que hacen es la presencia de cuerpos de Lewis. Ahora, ¿cuál es la concentración intracelular de ATP? 2 milimolar, por lo menos. Entonces, los cuerpos de Lewis que están dentro del citoplasma están en contacto con el ATP. Entonces, se sabe que uno de los grandes problemas, ¿cierto?, justamente del Parkinson es el tema de la dopamina, la adenosina, y también el tema energético, ¿ya? Las células que producen dopamina necesitan mucha energía. Entonces, hay toda una historia que se ha construido previamente de la alfa-sinucleína que interactúa con la mitocondria y produce disfunción. Pero aquí nosotros estamos encontrando que puede que exista una relación directa de la alfa-sinucleína con el ATP intracelularmente, y eso sea un nuevo mecanismo de neurodegeneración. O sea, haya hidrólisis de ATP y disminución de la energía disponible para la neurona, ¿ya? Acá están las moléculas, ¿cierto?, que nosotros vamos formando, el ADP y el AMP, y a través de estudios de HPLC hemos encontrado que lo que aparece en nuestros espectros, en los cromatogramas, es adenosina y en menor grado, y muchas veces inosina monofosfato, ¿ya? La adenosina es un nucleósido. ¿Qué significa eso? Que la enzima también es capaz, la alfa-sinucleína es capaz de cortar ese enlace y genera el nucleósido, ¿ya? Pero este lo vemos a veces nomás, no siempre. El que más vemos es este. Y este es una inosina monofosfato donde la base nitrogenada cambia de adenosina a inosina. Y el cambio principal es ese que está ahí, ¿ya? Entonces ustedes me dirán, oye, pero ¿cómo va a ser esa reacción tan complicada? Y fuimos a la literatura, porque aquí ya nosotros no era mi área, digamos, y nos dimos cuenta que esta reacción es una simple hidrólisis en presencia de metales. Entonces tenemos la sospecha de que probablemente lo que está ocurriendo es que la alfa-sinucleína
y los amiloides patológicos, como se ha visto en las otras publicaciones, tienen varias actividades, no es solo una. Entonces puede ser que también hay una actividad asociada a la hidrólisis de esta base nitrogenada para formar ahí el carbonilo, en presencia probablemente de algún metal. Entonces lo que estamos trabajando ahora, no tenemos financiamiento para esto, estamos ahí juntando, digamos, una cosa con otra, y estamos tratando de ver cuál es el rol bien bioquímico primero, que es lo que podemos hacer dentro de las posibilidades que tenemos, ver cuál es el rol del metal en la catálisis. Tenemos que considerar que estamos compitiendo con grupos fuertes, entonces uno tiene que, siempre le digo a los chicos, tienen que saber elegir sus batallas, porque hay muchas cosas que podríamos hacer, pero tenemos que elegir en qué podemos nosotros competir, como acá, por ejemplo, que logramos ganar en esta publicación. Así que eso les quería contar para hoy día. Creo que no tengo más. Aquí tengo los agradecimientos a todo el grupo de trabajo, principalmente, ¿cierto?, Eva Durán, Claudio Castillo, que son... No hay nadie, no hay ninguno de ellos acá porque están en un congreso en Valparaíso, en Péptidos, mostrando todo lo que hemos mostrado acá. Ahí está Claudia, está Eva, ellos han estado conmigo, son biotecnólogos de la Chile, han estado conmigo desde hace muchos años, ya hicieron la tesis, después se quedaron, les gusta harto lo que hacemos. También Daniel Carrillo, el postdoctorado de la USACH, ¿cierto?, que hizo todos los experimentos de química prebiótica y muchos otros trabajos que no pudimos mostrar acá, que me gustaría mostrar a futuro cuando los tengamos publicados. Y bueno, Claudio Castillo ahora entró al programa de doctorado de biotecnología aquí en la USACH, así que va a estar con nosotros, es un muy buen investigador. Hardy Guzmán, también doctorado en biotecnología, que está haciendo un trabajo que no mostramos acá, pero que se relaciona con hacer nanolipasas, ¿verdad?, que son degradadoras de lípidos. Obviamente la profesora Jenny Blamey, que es codirectora del proyecto Explorador, que está aquí. Octavio Monasterio, Raúl Araya, que nos hizo las simulaciones de bioinformática, y los fondos que han permitido mostrar estos resultados, que nos tienen bastante entusiasmados. Así que con eso le agradezco por haberme escuchado, espero que no se hayan aburrido. Gracias. ¿Qué regalo de Navidad nos ha regalado Rodrigo Díaz? Fantástico, precioso. Abre la imaginación, ¿sí? Estoy seguro que estamos abiertos a la discusión, ¿sí? Por favor, gracias, Carlos. Gracias, Rodrigo, por venir aquí al campus central. Tú vivías por allá lejos, no te veo casi nunca. A ver, primero un comentario personal. Me alegraste la semana después de este fin de semana ya. Y voy a recordar las palabras de Francisco Varela, que decía que cuando uno en la vida está... La gracia de los científicos es que cuando uno está medio confuso en la vida, va a beber a un pozo que es el conocimiento y ahí se refresca. Entonces nos diste ese refresco aquí, así que te agradezco por el lado personal. Ya, a mí me toca hacer clase en el doctorado de neurociencia acerca de todas estas cosas, ¿ya? Y uno lo que encuentra siempre es algo como una disputa casi religiosa entre lo que yo diría los tautistas y los baptistas, ¿ya? Y quisiera saber, es más o menos obvio, pero ¿cuál es tu posición en esa disputa, digamos? ¿Tú dices respecto al origen de la vida? No, respecto a los que Alzheimer es principalmente tau. Por tautista, ya. Es una pregunta. Mira, me pones en aprieto, ¿ya? Es una opinión lo que te voy a dar, ¿ya? Porque nosotros no trabajamos en Alzheimer. Yo a veces a mi abuelita le explico, sí, trabajamos para que me entienda que trabajamos en Alzheimer, pero en realidad, bueno, ahora estamos en Parkinson, ahora queremos trabajar en Parkinson. Pero no trabajamos en Alzheimer porque el Alzheimer es una enfermedad muy, muy complicada, digamos. Incluso es tan complicada que no sabemos qué es lo que... En Parkinson sabemos que la alfa-sinucleína está metida ahí, evidente. Los priones son los que producen la enfermedad, pero en Alzheimer todavía no estamos seguros si realmente, como dices tú, es la beta o el tau, ¿ya? U otra cosa, o a lo mejor ni siquiera un amiloide, ¿ya? Mi opinión es que... respecto a la literatura, es que yo creo que es la proteína tau la más importante, porque el beta-amiloide se ha hecho mucha investigación, es una moda también, y es un amiloide que a veces tú no lo encuentras en los pacientes con Alzheimer. Ya hay gente que muere de Alzheimer y no tiene placas amiloides, y hay gente que muere, su cerebro estaba lleno de placas de amiloides y no tenía Alzheimer, ¿ya? Entonces no es un buen indicador tampoco, no es un indicador certero como los cuerpos de Lewis, por ejemplo. Si tú tenés cuerpos de Lewis probablemente tenéis Parkinson, o vais a tener Parkinson, no sé, en 2 semanas, ¿ya? Entonces
Por eso yo creo que no es un buen indicador. Ahora, esta investigación que les mostraba de la persona que encontraba que era degradada en neurotransmisores puede abrir nuevas luces, pero no habría que seguirlo después. En cambio, yo creo que la proteína tau participa en tantas otras enfermedades neurodegenerativas de manera confirmada, que yo creo que puede tener un rol más activo y puede ser simplemente que el Alzheimer es una versión más de una tau mal plegada, que forma un amiloide, que son esos dos amiloides que les mostraba al principio, que participan en enfermedad. ¿Ya? Yo me inclino por la tau, con ese argumento. Gracias. Tau va a fosforilar. También, claro, exactamente. Gracias. Gracias. Yo también hago clases de evolución, ¿no? Le meto siempre una clasecita por ahí que me gusta harto esto de la sopa prebiótica y el asunto ese. ¿No será? Porque se ha demostrado que incluso los nucleótidos pueden formarse sin enzima. En condiciones de enfriamiento, calor, si hay ciertas cosas inorgánicas, algunos papers de Nature, más o menos recientes. Sí. ¿Y no será que cuando aparecieron los primeros aminoácidos y se formaron estas fibras de amiloides, no será que esta fibra podría ayudar a sintetizar, por ejemplo, RNA? O sea, a unir nucleótidos en vez de desarmarlos, a hacer uniones fosfodiéster en vez de hidrolizarlas. ¿Qué se sabe de eso? Sí, muy buena pregunta. A ver, primero, hacer nucleótidos, por ejemplo, adenosín monofosfato, en condiciones prebióticas no se ha logrado todavía, ¿verdad? Pero, como dices tú, si tomas los nucleótidos, sí se pueden polimerizar bajo condiciones prebióticas, ¿ya? Pero hacer como desde nitrógeno, dióxido de carbono, pasar a un nucleótido, eso todavía no se hace. Se han hecho bases nitrogenadas y se han hecho algunos azúcares y todo, pero el nucleótido, ahí hay un gran desafío, ya que no se ha logrado. Pero como dices tú, asumiendo que ya tenemos los nucleótidos, podemos hacer básicamente los ácidos nucleicos, o sea, se pueden elongar con métodos prebióticos. Por eso la gente a veces piensa que es más fácil los péptidos, porque los aminoácidos se hacen así súper fácil de manera prebiótica. Ahora, volviendo a tu pregunta, es una excelente pregunta. De hecho, la persona que propuso la idea de los amiloides, hoy en día, es un paper antiguo, debería haber puesto quizás la última versión, él propone que efectivamente esto fue mundos que se juntaron, o sea, los amiloides con su estabilidad son capaces, ¿cierto?, de interactuar con el ARN. De hecho, acaba de salir hace 2024, creo, 2023, salió un paper en JACS, una muy buena revista química, donde mostraban que los amiloides son capaces de interactuar con el ARN, amiloides prebióticos, y los protegen de la degradación, porque el ARN, no sé si ustedes se acuerdan que el ARN se degrada en agua, digamos. Entonces, cuando tú juntas ARN con amiloides, hay una protección, ¿ya? Entonces, no se ha hecho el experimento, nosotros hemos pensado en hacer ese experimento justamente de usar el amiloide como una superficie polimerizadora. Pero, claro, había que romperlo primero, que es más fácil romper que hacer. Entonces, el primer proyecto era como enfocado en romper, y cuando funcionó, ahora estamos pensando justamente en, claro, ¿qué pasa ahora si usamos el amiloide como una superficie polimerizadora? Es más desafiante el experimento, pero estamos pensando en hacerlo en el laboratorio, en algún día. Y otra observación, cuando decías tú al comienzo que una misma sinnucleína podía dar esta enfermedad o la otra, o que dependía un poco del entorno, ¿ya? Claro. No sé, y cuando mostraste, yo pensé al tiro en el pH, y tú mostraste después que las fibras no son sensibles a la temperatura, pero sí al pH. Sí. ¿No será que las distintas células tienen distintos pH? Puede ser, claro, puede ser. Esas son las hipótesis lisosomales, por ejemplo, que algunos amiloides o algunas proteínas, cuando se reciclan y pasan por el lisosoma, el pH acídico del lisosoma forma amiloides y después salen ahí a hacer sus cosas. Entonces, efectivamente el pH es un modulador, no es un desarmador de amiloides en general, sino que modula la estructura. O sea, si tú ensamblas el beta amiloide a pH 7 o lo haces a pH 4, vas a encontrar una estructura distinta. Pero aún así se forma el amiloide. Y eso puede estar asociado, como dices tú, puede ser, sí, puede ser que las proteínas se reciclan y pasan dentro, pensando en la célula, que el único que se me viene ahora es el lisosoma. No sé si habrá otro organelo con pH distinto, pero el lisosoma, digamos, hay muchas hipótesis, sobre todo también con la proteína del prión, de que el tránsito por el lisosoma genera cambios conformacionales que después pueden activar un amiloide. Yo pensaba en células con distintos pH.
Sitio comparado con un glóbulo rojo. Sí, claro, puede ser. Puede ser también. Neurona comparado con una glía o con otra neurona que no es glutamatérgica, sino es. Sí, no es sé un qué. buen punto, sí. Sí, o sea, no me extrañaría que cambiando el pH cambie la estructura, eso seguro. Y puede haber también ahí el origen, claro, o sea, cuando yo les mostraba las estructuras de las distintas enfermedades, hay dos preguntas importantes. ¿Cómo se forma esa estructura primero? ¿Por qué se forma esa y no la otra en esa enfermedad? Esa es la primera pregunta. Y después la otra pregunta es cómo esa estructura distinta genera esa enfermedad, digamos. Y también puede ser que no esté relacionado. A lo mejor esa estructura es una consecuencia de la enfermedad, no es lo que produce la enfermedad, pero nosotros creemos que en realidad es el amiloide el que produce toxicidad, digamos. Ya no creemos que es el... Hay gente también, respecto a lo que decía Carlos, ¿cierto? Hay gente que dice que el amiloide es la basura que queda después de la batalla, no es el agente que produce el desorden. Pero obviamente hay mucha evidencia de que los amiloides son súper tóxicos, ¿ya? No todos, obviamente, acabamos de demostrar que no, pero los patológicos son tóxicos. Oye, Rodrigo, y aprovechando tu filiación directa con Niemeyer, ¿qué pasa si tú haces el experimento al revés? Pones AMP y vas a buscar ATP, ¿es capaz de hacerlo reversible? También lo hemos pensado, no lo hemos hecho, pero nos han preguntado ahorita por eso. Hay que hacerlo, podría ser. El ATP, la hidrólisis del ATP tiene un delta G negativo, entonces tendríamos que agregar mucho fosfato para revertirlo. No podemos saltarnos la termodinámica, ¿ya? Ponle ADP quizás, con ADP ver cuánto... Claro, igual es alto. Sí, eso también nos lleva a la pregunta de las enzimas. Las enzimas, la mayoría, no todas, pero son reversibles. O sea, pueden de un lado para otro. Estas enzimas son menos sofisticadas, obviamente, entonces podríamos ver la reacción inversa y habría que agregar mucho fosfato. Entonces sí, en teoría se podría hacer. Es un experimento que hemos tenido planeado, pero hemos estado bien ocupados con otros proyectos, así que, pero lo hemos pensado. Dejaría un muy buen experimento. ¿Estás seguro? Sí, formar ATP es lo que se buscaba. Esto era más fácil, como les digo, romper e hidrolizar es más fácil que sintetizar. Otro comentario, ¿sí? Moisés. Rodrigo, muchas gracias por tu presentación. Yo trabajo en química, así que mucho de lo que tú hablas acá me queda bastante lejos. Así que agradezco mucho el aspecto pedagógico de tu presentación. Pero me quisiera detener en un ejemplo que diste de estos amiloides derivados de la casa, digamos. ¿No? No sé si tú puedes ir a la diapositiva, pero es interesante que la reacción que tú muestras ahí, ¿no? Esa cupla cobre 2, cobre 1. ¿La de cobre? Claro, esa de ahí. Yo me pregunto si probaste otros sustratos, porque esa es una reacción particularmente importante en química, ¿no? Si yo miro solo el sustrato sin ver el amiloide que está dibujado ahí en medio y el ciclo, esa es una reacción de Ullmann tipo 2. Y es una reacción importante desde el punto de vista, digamos, de la química orgánica, porque se relaciona también con la tipo 1, que sería para formar enlaces carbono-carbono, que son los enlaces que uno quiere formar. Exacto. ¿Sí? Entonces, sería interesante quizás testear, te lo dejo como idea, algún otro sustrato. Por ejemplo, estas reacciones se sabe que funcionan muy bien, no solo con aminas, sino también con fenoles. Tú podrías acelerar esto, por ejemplo, en lugar de usar cloro, usar bromo, yodo. Tú mostrabas un ejemplo donde tenías un tricloro, que se aceleraba la reacción, ¿no? Eso es natural. Aquí probamos distintos sustratos, justamente. Claro. El fenol, dicloro y el tricloro. Claro, el que funciona más rápido es el tricloro, ¿cierto? Sí, porque tiene efectos inductivos ahí. Probablemente, si tú tomaras el monoclorado, el monobromado, el monoyodado, el yodado funcionaría muchísimo más rápido. Eso es una tendencia que se conoce desde muchísimo tiempo en esta clase de reacciones. Buenísimo. Pero sería muy interesante verla porque hasta donde yo sé no hay reacciones catalíticas de este estilo que involucren digamos enzimas o digamos subunidades de enzimas, digamos, como serían tus amiloides. Sería bien interesante notar si es que funcionan también en sustratos que son un poquito más amplios y más interesantes para la química orgánica. Así que bueno, me parece muy interesante este resultado, te lo agradezco. Buenísimo, no lo habíamos pensado, pero mira, a mí me encanta trabajar con los químicos, ¿ya? Pues nosotros, si se fijan bien, la literatura de amiloides se publica mucho en revistas muy buenas de química, no así de bioquímica, ¿ya? La ACS, por ejemplo, JAX, todos los mismos trabajos que les mostraba acá, ¿cierto? De la alfa-sinucleína, que se publican acá en revistas
como esta chemical catálisis, ¿cierto? ACC chemical neurosis. Entonces, el amiloide es muy de química. Entonces, a mí me encanta también, de hecho, el postdoc que tengo en el laboratorio actualmente, que ya terminó su postdoctorado, es un químico inorgánico. Y yo quise poner un químico en el laboratorio para que nos diera toda una visión distinta, ¿ya? Creo que fue un experimento muy bueno, o sea, para ambos lados, digamos. Entonces, interesante y que podamos conversar después me gustaría. Justamente lo que nosotros estamos haciendo ahora, tú me confirmas, claro, que a raíz de la pregunta de Alejandra, ¿cierto? Estamos haciendo una síntesis de un enlace acá, ¿ya? Un poco indirecta, pero claro, aquí se formó un enlace, ¿cierto? En este caso con la aminoantipirina, ¿cierto? Se forma, claro. De hecho, la lacasa se usa, uno de los usos de la lacasa, porque este es el uso más bioremediación, ¿cierto? Vamos a oxidar este compuesto. Los compuestos fenólicos en general son muy tóxicos, entonces oxidarlo ya es un paso importante. Pero este radical forma cosas después, ¿ya? Entonces las lacasas se usan a veces para sintetizar polímeros, ¿ya? Así como incluso fármacos, porque tienen esa capacidad de formar enlaces, ¿ya? Dependiendo de lo que uno le agrega. Esto es un indicador, la aminoantipirina es un indicador nomás, pero hay otras, se puede hacer química de otro tipo, ahí entonces sería interesante también mirar para allá, ¿sí? Porque lo que nosotros estamos haciendo ahora con esto es oxidar y bioremediación, ¿ya? Pero como yo les mostraba acá, la lacasa, digamos, estamos acá, ¿no? Entonces la lacasa puede hacer, por ejemplo, en síntesis de fármacos también se usa, porque son muy, pueden hacer enlaces y también tienen este tema de la isómeros ópticos, tiene todo eso metido. Entonces hay mucho que... Oye, Rodrigo, una pregunta técnica solamente. ¿Cuáles son las concentraciones en que tú haces ese experimento que acabamos de ver de la lacasa cuando forma este colorante, digamos, final? A ver. Básicamente, lo que quiero saber si esto es catalítico. Lo que quiero saber es qué tan catalítico es esto. Ya, déjame. Porque, por ejemplo, pero mira, no tengo la actividad. Milimolar, micromolar, pero qué una idea. No, generalmente son entre 100 micromolar y 1 milimolar, digamos. Son concentraciones, no superamos el milimolar, ¿ya? Son bajas. De hecho, ahora que me preguntas, hemos visto también, claro. Estoy buscando acá. En realidad me interesa más la relación equimolar entre el amiloide que usas y los sustratos, en realidad. Sí, mira, lo que pasa es que para este trabajo nosotros trabajamos con la enzima para que sea comparable con la lacasa, nos pusimos en así como miligramos de enzima, ¿ya? Entonces, creo que la concentración, siempre le pregunto esto a los chicos, de hecho estoy escribiendo el paper, entonces se me olvida, pero a ver, si me... O podemos conversarlo luego en el programa. Sí, no, pero las enzimas son micromolares, nunca milimolar, eso te lo puedo asegurar. Lo que no sé aquí, sí, yo creo que estamos en el rango de 100 micromolar de enzima y sustrato será 500 micromolar, algo así, ¿ya? Pero también, o sea, hemos visto que funciona, digamos, a más bajas concentraciones. A veces le echamos más nomás, por ejemplo, si queremos tener una degradación más potente, pero nunca pasamos el milimolar. Claro, es bien interesante porque justamente esa reacción de Ullmann, uno de los problemas que tiene es que típicamente requiere que tú uses cobre equimolar con el sustrato, porque si no la cinética cae muy rápidamente. Claro. Entonces es bien interesante, digamos. Lo que nosotros hacemos con el cobre es lo hacemos, la estequiometría es con la enzima, ¿no? Cuando hacemos, hemos visto que 2 de cobre por 1 de enzima es lo que funciona mejor. Ya cuando hicimos, no tengo el estudio acá, un tema de tiempo, pero hicimos una curva campana de estequiometría y vimos que cuando era 2:1, la actividad tampoco es que sea mucho mayor que la otra, pero donde tenemos el máximo. Entonces 2:1 es la estequiometría, entonces será 200 micromolar de cobre, pero también funciona con cobre bajo, digamos. Ya, o sea, no es así todo nada. Oye, pero en relación con lo que dices tú, Moisés, si tú tienes los compuestos yodados, a lo mejor pueden catalizar a Rodrigo para que haga los experimentos, pues, y dicen una colaboración. De hecho, como les contaba, las difracciones de rayos X son químicos que tienen un difractómetro y muchos bioquímicos, biofísicos no sabíamos que estaba el equipo ahí en la Chile. Entonces empezamos, ellos ahora son colaboradores de nuestros papers, les mandamos los amiloides, nos mandan la difracción. Entonces, claro, yo feliz de colaborar con los químicos, siempre... ¿Estás publicando en revistas químicas, claro? Sí, esto se publica y de alto impacto generalmente, a pesar de que cuando uno es de Latinoamérica a veces cuesta que lo tomen en cuenta, pero bueno. Hola, pregunta, espérate, no sé para qué lado se pone. Al micrófono, ahí, abajo. En la clásica. Ahí, ese.
Ahora sí, ahora sí. En el de la sinucleína, ¿Ya? pregunta, ¿qué pasa si a un cultivo de neuronas tú les pones la sinucleína que está formando estos amiloides? Allá vamos. Porque- Es lo que se viene ahora, claro. Y a lo mejor ahí medir estos nucleótidos. Queremos ahora buscar financiamiento para este trabajo, porque este trabajo está abriendo, creemos que puede abrir una vía muy importante de investigación. ¿Ya? No podemos hacer todo. ¿Ya? Entonces, hicimos origen de la vida, ahora vamos a descansar un poco, hicimos biotecnología, ya nos fue muy bien en los dos, entonces ahora queremos irnos a la parte de patología un poco, a pesar de que la charla era no solo patologías, pero queremos, y claro, y justamente lo que queremos hacer ahora es ver, porque ya esta es la bioquímica, la pregunta es qué pasa ahora en las células, ¿ya? Y tú puedes medir ATP fácilmente en las células, o sea, entre comillas, no sé, fácilmente los biólogos celulares miden ATP intracelular, digamos, entonces miden cambios, ahí sería interesante hacer un estudio donde tú agregas ATP intracelular con la alfa-sinucleína metida in vivo. Queremos postular un proyecto también ahora a Fondesit, donde vamos a colaborar con gente que trabaja con ratones, ¿ya? Y ver si podemos aislar el amiloide que viene del cerebro del ratón, porque no sé si ustedes saben, pero los ratones tienen Parkinson, o sea, se puede inducir Parkinson cuando los ratones transgénicos que expresan la alfa-sinucleína. Entonces es un modelo bien bueno. Entonces lo que queremos es purificar el amiloide desde el ratón y ver si ese es catalítico, ahí como ir subiendo categoría del experimento, pero ya eso es con financiamiento, no podemos hacerlo así. Pero claro, queremos hacer estudios celulares y estudios con animales y juntarlo con la bioquímica, que sería lo ideal para tener una hipótesis ya ojalá aprobada. Pero esto va para allá, ¿verdad? Porque hay un grupo que está en Suiza, el que les contaba, y además ayer se juntó con otro grupo muy grande de amiloides en Suiza para trabajar en esto. ¿Ya? Entonces uno tiene que saber leer ahí, ya hay que saber exactamente para dónde apuntar. ¿Ya? Entonces estamos ahí atentos. Oye, y para que se forme este amiloide, ¿dónde más o menos piensan? ¿En la célula o in vitro? En la célula. No, la alfa-sinucleína es una proteína intracelular, ¿ya? Sí, pero se tiene que... los mecanismos de formación no son muy conocidos, ¿ya? Pero se sabe que una vez que se forman, se queda pegada ahí y empieza a formar estos cuerpos de inclusión que son los cuerpos de Lewis. Ahora, ¿qué es lo que gatilla el misfolding o el desplegamiento, la formación de amiloides de la alfa-sinucleína? Es también una pregunta interesante. O sea, por alguna razón algunas pacientes lo desarrollan y otros no. Sí me gustaría mencionar que la alfa-sinucleína es una proteína intrínsecamente desordenada. Así es una cuestión así fome, así que tiene como un loop. Creo que la tengo. Ahí está, por si acaso. La tenía al final. Esta es la alfa-sinucleína, o sea, no tiene una estructura intrínsecamente desordenada, tiene unos dos alfa-hélices, pero entonces estas proteínas es como un intermediario de plegamiento, entonces es muy fácil que se forme un amiloide a partir de esta proteína. Ahora, la formación de esta amiloide es lenta, no es rápida como el beta-amiloide. El beta-amiloide tú lo agregas al tubo y se forma en la tarde, ¿ya? Pero este amiloide se demora semanas, ¿ya? O días, en realidad, no semanas, días. No es un amiloide fácil, ¿ya? Ahora, otra cosa que estamos investigando en relación a tu pregunta, pero esto no puede salir de acá de la sala, es de que hemos visto que la alfa-sinucleína, cuando le agregamos ATP... ¿Qué cosa? Cuando le agregamos ATP a la alfa-sinucleína, pero a la alfa-sinucleína no amiloide, sino que monomérica, así en estado no amiloide, el ATP hace que se formen mucho más amiloides. O sea, el ATP es un nucleador de la formación del agregado, ¿ya? Entonces... esta historia es mucho más profunda de lo que creemos. O sea, hay harto ahí que investigar. Tenemos unas curvas cinéticas, nos las mostramos acá, que en presencia de ATP la alfa-sinucleína se dispara así el amiloide y en ausencia se demora. Entonces creemos que a lo mejor el ATP es un promotor del plegamiento de la alfa-sinucleína, algo que no se ha visto con los otros amiloides, porque los otros amiloides, el ATP, digamos, induce la desagregación. ¿Ya? Hay un paper que se publicó en Cell, no sé si lo han visto hace unos años atrás, que mostraba que el ATP desagregaba muchos amiloides. Entonces decía, el ATP, además de tener todas las ventajas que tiene, desagrega amiloides. Pero con la alfa-sinucleína la historia parece ser inversa. Entonces nosotros creemos que ahí hay toda una historia que hay que investigar. Entonces queremos también ahí meter la mano, porque yo creo que puede que el ATP sea a lo mejor la clave a lo que tú preguntas.
a lo mejor el ATP induce la formación y después el mismo amiloide la degrada. Entonces genera un ciclo así vicioso en ese caso. ¿Ya? Claro, y sería un mecanismo súper bonito, digamos. Y la no agregada no degrada ATP. No degrada. Tiene que estar ahí. Claro, la actividad es en el amiloide. Y esto lo ha comprobado, bueno, lo publicamos, ¿ya? Pero también ellos lo sacaron un paper hace poco, también de degradación, pero nosotros habíamos sacado antes el paper primero. Entonces tuvieron que citarnos y tuvimos una pelea ahí. Les puedo contar la historia. Nosotros publicamos esto en un bioRxiv, ¿ya? En marzo, ¿ya? Y Scientific Report se demoró meses, tuvo un muy mal manejo de editor. Creemos que quizá hubo, bueno, no quiero pensar mal, pero se demoraron así como 9 meses con una revisión. O sea, en realidad el resultado estaba bien robusto lo que les mandamos. Y entre medio, estos publicaron una actividad con ATP, pero como nosotros habíamos sacado el bioRxiv, tuvieron que citar el bioRxiv. Entonces no pudieron publicarlo como novedad, porque si no es plagio. Esa es la gracia. No sé si ustedes han estado en esa situación de publicar un preprint, que es para defenderse de lo que otro puede publicar. Y en nuestro caso se los paso así como experiencia, es una estrategia que funciona. Porque nosotros sacamos el preprint de este trabajo y gracias a ese preprint nos brindamos un poco, digamos, y tuvimos la novedad de que es la catálisis de ATP. Entonces este grupo tuvo que después citarnos y decir, bueno, ellos publicaron esto, pero dijeron, es un preprint nomás, pero igual tuvieron que citarnos y hicieron otro mensaje, digamos. Entonces, consejo también ahí, los preprints sirven. Ya nosotros vivimos en carne propia y casi nos cortamos la vena cuando sale el trabajo, pero después vimos que no habían citado. Entonces, y finalmente publicamos esto que está acá, así que ahí un poquito más tranquilos ahora. Pero buena pregunta, para allá vamos ahora, ¿ya? Ojalá con financiamiento, pero lo que tú nos preguntas se puede hacer, podemos hacerlo ahora con lo que tenemos en el laboratorio, ¿ya? Cuando ya hay células, ratones, ya es otra cosa. Oye, ¿te queda un puesto de postdoc así para un viejo como yo para terminar acá e irme a tu laboratorio? Y aprender? Sí, feliz. Oye, quiero pedirles, por favor, yo creo que te has ganado de sobra este diploma con una charla entretenidísima. Que te aplaudamos y te vamos a tener matriculado para otra próxima. Sí, por supuesto. Hay más historias que contar. Qué fantástico. Y llegó la profe Pizarro, así que también le tengo su diploma. Claro que como llegó un poco tarde, ya está cerrada la oficina del Banco de Chile para cambiar el chequecito. Gracias, gracias. Oye, qué alegría. Y con esto vamos a dar por terminado el segundo ciclo de los seminarios. Yo creo que en marzo nos volvemos a juntar y queremos ver los frutos que se ha producido, ver si Domínguez y Díaz hacen algo interesante. Sería interesante qué cosas pueden ocurrir como resultado de esta catálisis y este intercambio, que es lo que buscamos. Es la idea, cambio científico que dé a colaboraciones y que la actividad científica de la facultad mejore y convoque a los estudiantes de pre y posgrado para que hagamos cosas más interactivas, más interdisciplinarias. Exacto, para allá va la ciencia. Oye, por último, quiero que los que no han hecho marquen en el QR para que tengamos la completa cuantificación de quienes han venido y cómo ha sido esto. Y cuando partamos el próximo año, vamos a dar toda la cuantificación y vamos a dar algunos frutos de lo que han sido estos cefas para que iniciemos otro ciclo. ¿Sí? Así que a todos muchas gracias, feliz Navidad y gracias Rodrigo que nos alegra. Usted está a la altura del día de Vivar. Gracias, profe. Sí, sin espada. Como es la ciencia, con idea y con laboratorio. Ciencia como espada. Y además una estratega, que están todo el laboratorio se cierra y vamos a hacer esto, porque hay que sacar el paper. Pero no sin estrés. No sin estrés. Por favor, hasta día de Vivar tiene que estar. Sí, con este la sufrimos. Llegué a soñar con ese paper. Ya. Con eso lo digo. Oye, un agradecimiento a toda la virtualización, porque sin usted no habríamos hecho esto tan interactivo, tan bonito, y vamos a dar todas las estadísticas. A todos, gracias.